¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Oiga, una jornada muy interesante en el Congreso Federal, de esas jornadas históricas que pues nos muestran las distintas posturas políticas, donde hay debates encendidos, por supuesto, en temas controversiales, pero también relevantes para la República, como son los ingresos. Hoy en la Cámara de Diputados vivimos un intenso debate y en el Senado de la República se aprobaron exhortos sumamente relevantes. Una jornada interesante que por supuesto le vamos a detallar, como nadie más puede hacerlo, aquí en Noticias del Congreso. Vámonos de inmediato con toda la historia. Bueno, 18 de diciembre, la Cámara de Diputados debatió un dictamen que expide la Ley de Ingresos 2019, que es parte del paquete económico para el ejercicio fiscal 2019, es Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos. Todo inició por la mañana cuando la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó con 20 votos a favor y 10 en contra la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019. Se estima ahí ingresos presupuestales totales por 5.274.000 millones de pesos. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen a la Ley de Ingresos de la Federación por el ejercicio fiscal 2019. Bueno, previo a la votación, los grupos parlamentarios hablaron a favor y en contra del dictamen. Esto hay que reiterarlo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Un proyecto cuya base es la austeridad, la aplicación objetiva, el ingreso. Se discutió ampliamente el tema del tipo de cambio, el tema del cálculo del precio del petróleo por barril, etcétera. Se le está dando la facultad a la Secretaría de Hacienda de que los ingresos excedentes se puedan destinar para gasto de inversión, cosa que eso se ha venido haciendo. Pero también se abre ahora la posibilidad de que se puedan destinar para cualquier objetivo que se establezca en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso significa que se puede gastar en cualquier cosa. Y también nos genera mucho conflicto el hecho de que se pretendan etiquetar recursos para obras de infraestructura en materia turística, sin dar mayor detalle, a sabiendas de que el destino que se le dará a los derechos eran para el Consejo de Promoción Turística. Iremos en contra por la simulación del propio proceso legislativo. Todos sabemos de la manera fast track que se ha dado en este dictamen, y decir que el sentido del proceso legislativo pues no es un solo asunto de formas y de pasos procedimentales, no es un checklist. La bancada del PT está esperando que este dictamen ya aprobado llegue al Pleno, ahí escuchar la opinión de todas y todos, y bueno, pues solamente diré que coincidimos en la lectura de lo que ya se ha circulado. Queda claro que hay una serie de mecanismos, primero, que no pondrán en entredicho lo que se comprometió durante la campaña, que fue vigilar porque la microeconomía de las familias no se viese afectada con el alza de los impuestos o con la creación de nuevas contribuciones. Bueno, esto fue en la Comisión de Hacienda por la mañana de este 18 de diciembre a las 2 de la tarde con 45 minutos. Llegó el dictamen al Pleno de la Cámara de Diputados, inició el análisis y el debate de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. El secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue el encargado de fundamentar este dictamen ante el Pleno, calificando la Ley de Ingresos, como transparente, oportuna, responsable y prudente, porque se esperan alcanzar los ingresos planteados que podrían soportar holgadamente, dijeron, los proyectos de inversión. Presenta un superávit primario del 1% respecto al Producto Interno Bruto. Esto sin considerar el gasto no programable. También contempla la supresión de la compensación universal del IVA, una medida que permitirá controlar el abuso en materia de devoluciones y compensaciones relacionadas con la tasa cero. Bueno, señaló además que la Ley de Ingresos para 2019 recoge una demanda
de los empresarios y la ciudadanía del norte de nuestra república que clamaban por la reducción del IVA y el impuesto sobre la renta, por lo que el impuesto al valor agregado pasará a disminuir del 16 al 8% y el impuesto sobre la renta pasa del 30 al 20%, sin representar nuevos impuestos para el resto de los estados. No se contemplan incrementos en los impuestos. No se contempla incrementos en el saldo de la deuda. No se consideran tampoco modificaciones sustanciales en la miscelánea fiscal. En pocas palabras, uno de los ejes del proyecto es la administración justa y eficaz de los recursos. Luego de la fundamentación, los grupos parlamentarios en tribuna fijaron posturas sobre este dictamen de la Ley de Ingresos para 2019. El Partido Verde aseguró que su grupo parlamentario estará pendiente del tipo de cambio, de la inflación, de la producción petrolera y del precio del barril de petróleo. También hay que estar pendientes en los que se debe de trabajar en una agenda pendiente y futura para México, como es una nueva estructura tributaria, mejorar la recaudación fiscal en estados y municipios y un sistema de contabilidad integral. El PRD cuestionó el crecimiento del 2% previsto en los ingresos para 2019, así como el déficit público de 503,000 millones de pesos equivalentes al 2% del PIB, situación que dijo ocasionará contratación de deuda por más de 500,000 millones de pesos. Si no hay cambios en la ley de ingresos, si no hay cambios en la ley de presupuestos, en los temas que hemos tratado como los precios de las gasolinas, crear mecanismos de estabilización fiscal automático y terminar con la discrecionalidad del Ejecutivo en el ejercicio de los excedentes, el voto de los diputados del PRD será en contra. El Partido Encuentro Social reiteró que los recursos adicionales que se requieren llegarán por dos vías. Una por la recaudación, ampliando la base de contribuyentes, y segundo por el combate a la corrupción que permite que la recaudación alcance para más cosas, y adelantaron que propondrán disminuir el superávit. Consideramos que el superávit presupuestal puede ser menor. Si pasamos del 1% al 0.9%, seguirá siendo más alto que el 0.8% que se tenía el año anterior. Pero esos fondos adicionales nos permitirán apoyar al campo, al deporte, las universidades y las mujeres, los migrantes y tantas otras cosas que quedaron omisas, la protección civil y otros temas. En su oportunidad, el Partido Movimiento Ciudadano recordó que para 2019 se contemplan ingresos totales por 5.8 billones de pesos, es decir, un 6% más que en el 2018, y fijó postura en contra del dictamen. Hoy no tenemos motivo alguno para votar a favor de esta ley de ingresos, ni se contempla la administración de recursos a los municipios y se incumple en la promesa de campaña de bajar la gasolina. En términos territoriales, el desarrollo económico y la distribución de las potestades tributarias es bastante desigual y desequilibrada. Por un lado, los estados desarrollados y por otro, los económica y socialmente pobres. El Partido del Trabajo destacó la reducción del impuesto en la frontera, pues con esta medida, dijo, se contemplan alternativas compensatorias que permitirán alcanzar las metas trazadas y oportunidades que disminuyan la migración. Lo que hacemos entonces es sembrar nuevas oportunidades para el trabajador y para el empresariado. El primero, que necesita una fuente de ingresos, y el segundo, un entorno propicio para la inversión responsable. Por eso, el proyecto que hoy se nos presenta es un mensaje muy claro también para el sector privado de México. En este país, ellos tendrán las oportunidades que requieren. La fracción del PRI aseguró que el esquema de estímulos fiscales en la zona fronteriza norte implica negar el crecimiento para las regiones más atrasadas que se encuentran en el sur, y aseguró que la ley de ingresos permitirá un uso discrecional de los recursos. Tanto han criticado el uso discrecional de los ingresos excedentes,
de los remanentes de los fideicomisos y en asignaciones a estados y municipios, y ahora quieren aprobar que la Secretaría de Hacienda determine discrecionalmente a dónde enviar estos recursos. ¿Se usará para inversión productiva o para el Plan Nacional de Desarrollo? ¿O se usará para comprar voluntades? Reiteró la falta de diálogo con los sectores del país y adelantó su voto en contra al considerar que la ley de ingresos no está a la altura de las necesidades de México. En la metodología se omitió abrir la discusión de manera deliberada a la sociedad civil, a los transportistas, a los organismos empresariales, a los académicos, a los colegiados, a los exportadores e importadores, a las donatarias, a los empresarios de cinematografía, para plantear las dudas que remitieron a los diputados que formamos parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Bueno, el último grupo parlamentario que subió por orden creciente fue Morena, quien destacó que entre los beneficios de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2019 destacan incentivar la autocorrección fiscal de los contribuyentes con la reducción del 50% en las multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales y alentar el estímulo fiscal, entre otros. Se conserva la tendencia al equilibrio presupuestario con base en un gasto austero, eficiente y honesto que no requiere crear nuevos impuestos ni incrementar las tasas de los existentes. Esto implica no aumentar la carga impositiva sobre las clases trabajadoras. Luego de que los grupos parlamentarios fijaron postura en torno a la ley de ingresos, se abrió el debate a favor y en contra. No aprobemos esta ley de ingresos con las rodillas y a ciegas. Eliminemos el IEPS de los combustibles. Seamos representantes dignos y auténticos de los ciudadanos y ciudadanas de este país, que para eso nos eligieron. Plantea un argumento muy importante de establecer que el 20% de lo que se ingresa se destine el 80% para estudios y proyectos de inversión que ayuda a mejorar las condiciones de infraestructura en todo el país. Prefieren quitarle el dinero a sus jóvenes, a sus mujeres, a sus campesinos y a sus universitarios de todo este hermoso país y darlo para el tren del capricho y para las refinerías, que no es más que dañar ecológicamente a la naturaleza. Esta ley de ingresos es responsable. No subestima los ingresos en la perspectiva de crear bolsas durante el transcurso del año que permitan realizar negociaciones políticas tras bambalinas. Seamos responsables y no confundamos el discurso. Por un simple sentido de justicia, el PRD, firme en su defensa de la economía de la ciudadanía, no aprueba este dictamen, pues sería avalar en que dicho impuesto permanezca y con ello el aumento permanente a los precios de los combustibles. No cumplirán con su compromiso de bajar las gasolinas, sino porque han enfocado este instrumento de política fiscal a hacer más grandes las brechas de crecimiento y desarrollo entre el norte y el sur del país. Las zonas económicas especiales tendrán un golpe significativo con el estímulo a municipios de la franja fronteriza del norte. Luego de 15 oradores, se abrió el tablero para que por medio electrónico, por el SPAVA, el Sistema Parlamentario de Asistencia y Votación Automatizado, se emitiera el voto, quedando aprobada la ley de ingresos en lo general con 295 votos a favor y 179 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 295 votos esta iniciativa de ley de ingresos. Ya en lo particular, las y los diputados reservaron los artículos 1º, 2º, 11º, 12º,
16, 21, 23, 24, 25, 27 y los artículos 7º, 10º y 12º transitorio, así como la adición de un artículo transitorio. Las condiciones de la sesión solo permitieron presentar la primera reserva para modificar el artículo 1 de la Ley del Ingreso para el Ejercicio Fiscal 2019. Luego de ser rechazadas, los ánimos subieron entre los legisladores, el debate se encendió y a las 18 horas y 25 minutos se declaró un receso. Minutos antes de las 8 de la noche, la presidenta en turno de la mesa directiva dio a conocer el acuerdo que alcanzaron los grupos parlamentarios luego de este intenso debate de procedimiento y de votación. Con las facultades que me confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General y en consulta con los grupos parlamentarios, esta presidencia informa a la Asamblea que el receso continuará hasta el día de mañana, miércoles 19 de diciembre, a las 10 horas.